El acta de la sesión número 68 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 69 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien extiende una invitación a los integrantes de esta comisión a una charla magistral a cargo del Quimche José Painequeo Paillán, autoridad tradicional y sabio del pueblo mapuche, la que tendrá lugar el martes 25 de junio a las 10 horas en la sala de lectura ubicada en Santiago, en el Parlamento de Santiago. Lo anterior en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Originarios de Chile. En esta ocasión, la Biblioteca del Congreso Nacional realizará un conversatorio denominado El sentido del Huiñol Xipantú, creo que lo digo bien, o La vuelta de la salida al sol, que significa la renovación de un ciclo en la naturaleza donde comienza otro. Ese día también es conocido como el solsticio de invierno, que sucede entre el 21 y el 24 de junio, y es por ello que la ley 21.357 lo declaró como Día Nacional de los Pueblos Originarios. Se recibió también, presidente, una nota de la comunidad Cacique Pairo, quien solicita acelerar la audiencia que ellos solicitaran a esta comisión a fin de exponer el racismo, discriminación y abuso de poder en que ha incurrido el Ministerio de Bienes Nacionales, la Seremi de los Lagos y el jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas. También se recibió una nota de la comunidad indígena mapuche Calfuicán de la Florida, quien invita a la comisión a una ceremonia en conmemoración del Huiñol Tripantú a realizarse el jueves 20 de junio a las 11 horas de la mañana en el Centro de Referencia Salud y Medicina Mapuche, La Ruca, ubicada en Diagonal Los Castaños 5820 en la Comuna de Florida. Finalmente, presidenta, una nota de la comunidad mapuche Huilliche Cacique Pairo, quien denuncia mediante carta que se adjunta violencia generada por funcionarios públicos. Esta cuenta se les va a hacer llegar también al grupal, ahí se pueden examinar cada uno de los documentos que ingresaron en detalle, presidenta. Disculpe. Y un pareo de Cristian Lavé y la diputada Erika Ñanco. Muchas gracias, secretario. Abro la palabra sobre la cuenta. Diputado Guzmán. No, solamente, presidenta, me llama la atención el punto 2 de la cuenta, quien solicita, la comunidad Cacique Pairo, solicita acelerar la audiencia solicitada a esta comisión para exponer racismo, discriminación y abuso de poder, en que ha incurrido el Ministerio de Bienes Nacionales, la Seremi de los Lagos, Paula Catalán, y el jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas. Solamente para que tomemos el punto y quizás podamos recibirlos por Zoom de repente para no atrasar más esa audiencia. Eso, presidenta. Gracias, diputado. Sí, a mí me parece también que procede tratar de hacerlo lo más rápido posible en la medida en que están acusando de cosas que me parecen graves como racismo y discriminación. Vamos a tomar contacto con ellos a la brevedad a ver cómo lo logramos llevar adelante dentro del listado de audiencias que todavía tenemos. Aviso también que habiendo hablado a propósito de esto, he hablado con el defensor de la niñez que tenemos pendiente para que presentara su agenda legislativa. Me dijo que en cuanto terminaran de trabajarla, nos avisaría para que podamos conversar durante una sesión sobre la proyección del trabajo en la Defensoría. ¿Alguien más cuenta? Sí, diputado Kaiser. Los varios los vamos a tener al final, los tenemos ahora. Ya. Se cierra la cuenta entonces y pasamos a asuntos varios. Ofrezco la palabra. Diputado Kaiser. Señora presidenta, dos consultas. Una, en razón de una información respecto del Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, que habría, tengo entendido, suspendido los tratamientos médicos para reasignación de sexo de menores de edad. Porque ahí también se pronunció una ex defensora de la niñez respecto de estos procedimientos. Y a mí me interesaría que el actual defensor de la niñez
nos reporte respecto de lo que han entendido, o sea, de la posición que están tomando ellos en este momento, primer punto. Segundo punto, invitar también al Ministerio de Salud a que nos dé un reporte respecto de cuáles han sido las razones por las cuales, en primer lugar, se aprobaron estas intervenciones en algún momento y posteriormente se han suspendido, puesto que, hablando aquí de más de 2.000 menores que supuestamente están en tratamiento o en vías de iniciar un tratamiento o en el programa mismo, estamos hablando de una cifra considerable de personas que no pueden defenderse por sí mismas y que han estado a disposición del Estado para lo que en este momento podemos con bastante confianza describir como un experimento. Segundo punto, señora Presidenta, sería solicitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos que nos haga llegar los criterios según los cuales se hace parte o no en una causa. Porque tengo entendido que, por ejemplo, efectivamente se hizo parte ahora en una causa del señor Desborde, un tema de tráfico de influencia, ya, presentó una querella, pero al mismo tiempo tengo entendido que no se hizo parte en la querella presentada por el asesinato del teniente Ojeda. Entonces, a mí no me calza las decisiones, porque el que puede lo menos, o sea, el que puede más puede lo menos. Y en este caso específico, efectivamente se han levantado también acusaciones respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos de que estaría actuando con un sesgo político, y eso es algo que supongo que todos queremos evitar. Eso sería, señora Presidenta. Gracias, diputado Kaiser. ¿Hay acuerdo respecto de oficiar el punto 1? No, el punto 1. Respecto de las terapias, o sea, Vale. Entonces... Mejor no saberlo, entonces. ¿Quiere precisar en qué condiciones estaría de acuerdo? ¿No? Ok. Entonces, respecto al número 2, está bien, yo estaría de acuerdo en preguntar respecto de los criterios, porque hay criterios en el Instituto Nacional de Derechos Humanos para presentar querellas, de acuerdo que usted está dando una opinión que va más allá. Disculpe, señor Presidente, yo estaba describiendo solamente lo que era el discurso o el debate político que se estaba dando en torno a esto. Y para entender entonces la operatividad del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos hiciesen llegar cuáles eran los parámetros según los cuales estaban ellos actuando. Eso era. Gracias. Sí, diputada Pizarro. ¿Volver al punto anterior también? Gracias. A ver, yo voy a señalar en relación a la primera solicitud, porque no estoy de acuerdo, por su intermedio, Presidenta, con lo señalado por el diputado Kaiser. Porque lo que yo no comparto es ese sesgo de mirar y tener una visión de ciertas anormalidades respecto a estos temas que yo no los comparto. Y sé que esos oficios, después vienen otros oficios, y yo, por lo tanto, no voy a estar de acuerdo con aquello que ha violentado y ha generado tanto dolor a tantos y a tantas. Por eso no estoy de acuerdo. Lo segundo tiene que ver con que a mí me parece que no hay efectivamente una preocupación respecto de una visión en relación a los derechos humanos del tema de las acciones del INDH. Más bien me parece que se ha desatado una acción que busca cuestionarlo e inhabilitarlo frente a temas que a algunos nos parecen importantes y fundamentales. Por eso en ninguno de los dos doy de acuerdo, porque creo que van con otra intención y no lo que se señala aquí. Como tengo que dar el acuerdo, no lo doy. Vamos a votar en este tema. ¿Por qué? Porque yo creo que en solicitar información no hay ningún problema, siempre que lo que uno esté solicitando es información y no ni imputando intenciones ni nada. En ese sentido, preguntar por qué se terminaron o se suspendieron, digamos, estos tratamientos, me parece que es algo que se puede preguntar.
y que nos den esa información. Y respecto del INDH, yo tengo clarísimo, digamos, cuáles son las atribuciones que tiene el INDH para hacer esto, no están fuera de su competencia, pero evidentemente es mucho mejor que el instituto envíe cuáles son sus criterios y protocolos respecto de la presentación de acciones judiciales. Asunto de reglamento. Sí. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo comparto lo que usted está señalando y en preguntar, en nuestro rol de fiscalización, yo creo que es inherente el poder realizar todo este tipo de solicitudes de información. Lo que no me parece es que usted no llame la atención por su intermedio a la diputada Pizarro, toda vez que ella señala que hay otras intenciones. Aquí no podemos empezar a evaluar las intenciones. Lo que dijo el diputado Kaiser fue bastante claro y va en la línea de lo que usted señalaba. Entonces, cuando se le empieza a imputar otras intencionalidades ocultas, yo creo que es un problema que afecta a la sana convivencia y el diálogo en este espacio. El diputado Kaiser hace una solicitud, es bastante claro el contenido, la redacción, fondo con esta solicitud que es explícita, la realiza el secretario. No hay espacio para que haya una mala interpretación y yo creo que en ese sentido el reglamento nos llama al orden a quien imputa intencionalidades y empieza a generar todo este tringlado de segundas o terceras derivas. Aquí el diputado Kaiser hizo una solicitud, creo que es importante por el buen nombre de nuestra institucionalidad. Y esto como reglamento no quiero hacer la solicitud que en particular sobre el tema quiero realizar, pero a nivel reglamentario, Presidenta, yo le pido que ruegue a todos los integrantes de esta comisión no atribuir intenciones que no han sido declaradas, manifestadas por lo mismo. Porque si no, uno puede llegar a pensar, por ejemplo, que en realidad lo que se quiere es ocultar algo, o se quiere esconder lo que está pasando con los comillas, tratamientos con estos niños. Y yo no podría decir que hay alguien que quiere ocultarle a esta comisión información por negarse a respaldar esta solicitud. Gracias, diputado. Diputada Schneider. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las y los colegas en la comisión. Yo no tengo ningún problema con que oficiemos para ninguno de los oficios solicitados por el diputado Kaiser, pero sí tengo una diferencia respecto a convocar al Ministerio de Salud a esta comisión. Creo que primero no es objeto de esta comisión tratar estos temas, creo que para eso está la Comisión de Salud, y en segundo lugar, yo estoy de acuerdo con el oficio para preguntar las razones porque la circular que emitió el Ministerio de Salud respecto a estos temas es bastante clara en el asunto. Lo primero que yo quiero señalar es que los bloqueadores de la pubertad no son un tratamiento experimental, son utilizados precisamente en tratamientos para personas que no necesariamente están en un tránsito de género, como cuando existe el caso de una pubertad precoz, y lo que señala el informe CAS, que es este informe inglés que ha generado tanta controversia en el mundo y que precisamente genera que en Chile estemos revisando esto, no es que la información respecto, o sea, no es que la evidencia respecto a los bloqueadores hormonales sea inexistente, sino que es débil, y el llamado que hace es a generar más investigación, a generar más evidencia, y no señala que hay que prohibir estos tratamientos. El informe inglés no señala que hay que prohibir estos tratamientos, y la circular que emitió el Ministerio de Salud precisamente se hace cargo de esta situación. Va a generarse un panel de expertos y expertas donde también va a estar la sociedad civil para investigar esta situación en el plazo de 3 meses, y además se sugirió diferir el inicio de estos tratamientos hasta que se tengan los lineamientos técnicos pertinentes. En eso ya se encuentran trabajando las sociedades científicas de nuestro país. La semana pasada, si es que no me equivoco, fueron convocadas, y me parece que esa información es de público conocimiento. Si queremos reiterarla, por cierto, pero yo también quiero ser muy clara en que espero, no quiero imputarle una intención a nadie, que esto no sea una intención de estigmatizar más a la población trans, ni tampoco ir contra la evidencia del modelo afirmativo, que el modelo afirmativo no tiene solamente que ver con el tratamiento para personas trans en materia hormonal, sino que tiene que ver con todo un acompañamiento psicosocial, que lo que busca es reafirmar y dar la posibilidad de la exploración de la identidad libre, informada, acompañada, responsable de los niños, niñas y adolescentes, respetando su desarrollo, permitiendo su exploración y también en un ambiente donde se incorporen a las familias y a los cuidadores.
En ese sentido, yo creo que esta información se puede solicitar, pero le solicitaría, Presidenta, que no vaya con una intención adicional, sino que se solicite la información sobre la circular en comento, que yo también citaba, que ya emitió el Ministerio de Salud y que es bastante clara para los aspectos que preguntaba el diputado por su intermedio. Gracias, diputada. En ese sentido, siempre he llamado la atención de que los oficios sean solicitud de información con una pregunta directa, digamos, que permita la información y que no atribuya intenciones de ninguna índole. Por lo tanto, diputado Kaiser, última vez, por favor. Solo una aclaración, señora Presidenta, porque hay que entenderlo esto desde el sentido lógico. Si estos tratamientos han sido suspendidos o diferidos, si lo quiere decir así, pero diferido significa suspensión de aplicación en este momento. Pero, un momento. Ha sido, entre otras cosas, porque existen antecedentes de que podrían causar más daño que bien. Ahora, lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Si el Estado de Chile, pongámonos en otro caso médico, ¿ya? Estuviese impulsando el uso de cualquier tratamiento médico que no tuviese el respaldo científico necesario, cualquiera, este sea, y causase daño a los pacientes por no haber cumplido con su deber de tomar todos los resguardos necesarios desde el punto de vista de la investigación para que no se produzca, para que el tratamiento no sea más dañino que la enfermedad, o sea, en este caso. En ese caso, el Estado de Chile estaría violando los derechos humanos de los ciudadanos. Y en ese caso, que es lo que yo estoy planteando, por eso estamos viendo una solicitud de información, ¿ya? Porque queremos establecer si efectivamente se han violado los derechos humanos al no cumplirse con los estándares mínimos que tendría que haber respetado entonces el propio Ministerio a la hora de aprobar o rechazar, financiar un tratamiento específico. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. No vamos a entrar en profundidad del tema porque entonces empezamos a desarrollarlo. Necesitamos una base de información. Diputada Pizarro, y se acuerda el tema. Perdón, diputado Guzmán. Y nos quedan 5 minutos de varios. No, lo mío es muy breve, Presidenta. Solo decir que el diputado Araya, y quiero decirle por respeto a la presidencia de esta comisión, invocó el artículo 90 y el artículo 90 en ninguno de sus numerales señala lo que él dijo. Entonces me parece que cuando uno hace punto de reglamento tiene que ser muy riguroso para señalar algo como lo que él indica. Por respeto a la presidencia y a la comisión. Gracias, diputada. Ha sido también permanente mi llamado a que ojalá haya el máximo respeto. Yo no entiendo que aquí se haya pasado por encima de nadie, se le haya atribuido cuestiones que no son parte del debate legislativo. Por lo tanto, la diputada Pizarro no está de acuerdo. ¿Puedo preguntar si todo el resto está de acuerdo con los dos oficios antes de darle la palabra o es sobre el punto? Diputado Guzmán. Presidenta, es sobre el punto 2 que ha planteado el diputado Kaiser respecto a solicitar los protocolos y procedimientos que tiene el INDH para efecto de tomar decisiones de querella, ¿ya? Porque que sea muy expreso en eso, no que nos expliquen o que nos digan que sí está dentro del ámbito de sus atribuciones, como usted habría señalado, porque a nuestro juicio no está dentro del ámbito de sus atribuciones. Cuando se crea el INDH, se crea para la protección y promoción de los derechos humanos en Chile, y el artículo 3 de dicha... Efectivamente, número 5 establece que se podrá querellar cuando se trate de genocidios, etcétera, etcétera. Ese es el inciso segundo, diputado, no el primero. El artículo 3 lo puedo leer expreso, dice: le corresponderá especialmente al Instituto, en su número 5, deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Y su competencia, en el artículo 2, es la promoción y protección de los derechos humanos. Yo creo que fue un error del INDH entrar, Presidenta, ¿me permite? Fue un error del INDH entrar en un asunto contingente, de contingencia política, donde además existe una elección donde se perjudica a un candidato respecto de otro, de una cercanía a un partido político en particular, y creo que eso le hace un profundo daño a la institucionalidad del INDH. Y por lo mismo no quiero que el INDH nos llegue acá a hacer una presentación respecto de lo que justifica su decisión, sino que creo que es muy importante que lo que informen es cuáles son sus criterios objetivos para poder tomar este tipo de decisiones. A propósito que nosotros también hicimos un requerimiento a la Contraloría General de la República respecto del actuar fuera de legalidad. Muy bien, así se hará, se le solicitarán los protocolos e incluso, si usted quiere, pedimos el acta de la sesión donde se discutió. Muy bien. Diputado Lagomarsino.
Sobre el punto, y así se ahorra otro punto más, yo quería pedir que a los 4 consejeros que se abstuvieron pudiéramos invitarlos si es que fuera posible, Presidenta. Solamente eso. En ese sentido, yo esperaría primero que entreguen la información, porque nos estamos invitando a los 7 consejeros que sí apoyaron la moción y sí estamos invitando a los 4. Entonces, esperemos primero la información y luego, si vemos como necesario que se invite al instituto a dar cuenta, invitaremos a la directora y ella decidirá con quiénes viene acompañado, ojalá con personas que se abstuvieron y personas que apoyaron la querella. Me parece que eso permite que nos armemos una opinión con diferentes voces. Así que, dicho esto, ¿alguien, salvo la diputada Pizarro, se opone a... ¿Están de acuerdo, digamos, el resto en solicitar los oficios? O sea, sí, en los términos de... Sí, por supuesto, en esos términos. 2 abstenciones, el resto... No, yo me opongo. Perdón. Sí, Pero está no bien. estoy de acuerdo. Perdón. Ya. Usted se opone, usted se abstiene, los demás estamos de acuerdo. Ya. Listo. Se terminaron el punto varios. La solicitud del diputado Lago Marcino. ¿Podríamos incorporar en esta solicitud que ojalá lo respondan la próxima semana? Es distrital? Entonces podríamos recibir la respuesta en la distrital, evaluar la respuesta, que ya está en antecedentes, en la próxima sesión, y conforme a ese antecedente que se nos entregue, poder evaluar efectivamente la solicitud de que comparezca en esta comisión la directora del INDH con quienes estuvieron a favor o en contra, pero solicitando en particular que respondan durante la próxima semana, porque claro, si responden un mes y medio más, como a veces nos pasa en esta y en otras comisiones que nos responden con 1 año y medio de diferencia, no el INDH en particular, pero sí hay instituciones que nos responden muy tarde, vamos a tomar la decisión de forma informada de cuáles fueron los antecedentes que tuvieron a la vista para tomar esa decisión. Entiendo. Y de lo contrario, sino que venga la directora a darnos la explicación en persona. Uno no puede exigirle a las instituciones que respondan cuando uno quiere, pero obviamente se le enviará lo antes posible para que esa respuesta también esté lo antes posible. Terminando entonces el punto varios, vamos a pasar en este minuto a continuar con la votación en particular de las indicaciones formuladas en la sala al proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos, boletín 16.017-17, que está para su segundo informe. Señor secretario, creo que nos faltaba un artículo para terminar con el proyecto, así que si usted nos puede refrescar la memoria para los que no están... Estábamos en el artículo único. El artículo único tiene 2 numerales. Estábamos por despachar el numeral 1. Nos queda solo una indicación a ese numeral del diputado Kaiser, que dice así: para incorporar a continuación del punto final. ¿Cuál es la indicación? 16. 16. Ah, ya estamos listos. Un antes, Lori. Eso. Son 2. Son similares, pero también para una estructura diferente. Diputado Kaiser propone incorporar a continuación del punto final, que pasa a ser punto a punto y aparte, el siguiente inciso segundo nuevo. La Cámara de Diputados será informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el inicio de negociaciones de acuerdos de solución amistosa que pudieran implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile. La indicación siguiente, que es relativamente similar, pero difiere en lo siguiente. La indicación siguiente incorpora un numeral 2 nuevo, pasando la actual a ser 3, pero que va en la misma línea. Dice así, es del diputado don Cristian Lavé y don Juan Antonio Coloma. Dice, para incorporar un artículo 5D nuevo. Y el 5D dice así: la autoridad de gobierno deberá comunicar a la Cámara de Diputados sobre el inicio de un procedimiento de solución amistosa en el sistema interamericano de derechos humanos que pudiera implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile, indicando cuáles serían dichas medidas. Eso, presidente. Diputado Kaiser, le ofrezco la palabra para que fundamente su indicación.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Es para impedir que se produzca el fenómeno de que nosotros somos solamente enterados de lo que son procedimientos que pueden llevar a una obligación de nosotros a legislar recién al final del proceso. Es decir, cuando la solución amistosa ya se ha resuelto, cuando ya se ha negociado todo, etcétera, nos enteramos de que esa solución amistosa, que es resuelta por el Ejecutivo, ¿no? Tiene que traducirse en ley. Creo que tiene sentido que se nos informe a nosotros sobre los contenciosos que van a ser vistos para ser solucionados a través de una solución amistosa, para que nosotros también podamos seguir el hilo de esas negociaciones en tanto esto sea posible. Ahora, respecto de la indicación que estoy presentando yo y la del diputado Lavé, yo diría que la mía es más amplia, porque la del diputado Lavé se restringe al sistema interamericano, siendo que la mía se refiere a lo que es el sistema en general. Y eso nos permitiría de alguna manera tener una mejor digamos, estar mejor informados, si al final es eso. Se supone que ese es el sentido también del proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Quizás para aclarar, soluciones amistosas solamente hay en el sistema interamericano. Entonces, eso me parece que es un elemento que puede ser más determinante. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Sí? Lo que pasa es que no tiene por qué mantenerse solamente en el sistema interamericano. O sea, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que en un futuro nosotros integremos otros sistemas o que sistemas en los que ya integramos introduzcan este sistema de soluciones amistosas que tiene el sistema interamericano. Es decir, dejándolo abierto, no tenemos que modificar la ley posteriormente. Gracias. Le hubiera tirado una talla, diputado, pero no lo voy a hacer. Yo tengo una pregunta, presidenta. La indicación se refiere a nuevos acuerdos o cuando se inicien negociaciones de nuevos acuerdos que involucren solución amistosa o cuando las negociaciones entre el Estado con una persona para llegar a una solución amistosa incluyan dentro de ese acuerdo medidas legislativas. Diputado Kaiser, ¿quiere contestarle? Cuando incluye medidas legislativas. ¿Por qué? Porque las medidas legislativas son las que nos obligan a nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar informados de si una solución amistosa incluye el compromiso de lograr ciertas medidas legislativas, es obvio que o puede incluirlo dentro de lo que es la negociación, ¿ya? Es lógico que se informe también al Congreso de que hay una evolución en este sentido. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también entregar un input. Muchísimas gracias. Diputado Lago Marcino y diputado Kaiser, yo por lo menos, no sé si hay alguien más que quiera la palabra, se la doy. No, usted nunca es corto. Así a polemizar con el diputado Kaiser. No, lo único es que yo creo que está en lo correcto el diputado Kaiser respecto de la necesidad de informarnos. Creo que lo que no es correcto es creer que porque se llegue a una solución amistosa estamos obligados a legislar. Por lo tanto, digamos, en ningún caso estamos obligados a legislar. E incluso si el Ejecutivo planteara un proyecto de ley, tampoco estamos obligados a aprobar. Ese es el primer punto. El segundo punto que me parece es que sí debiéramos estar enterados de las soluciones amistosas, pero no necesariamente al inicio de una negociación cuando no se sabe qué es lo que se va a negociar. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo y en ese sentido he presentado una indicación para que se nos informe de las soluciones amistosas. Ni siquiera estoy poniendo al final, estoy diciendo que se nos informen de las soluciones amistosas, entendiendo en un principio de colaboración que el gobierno, sea este o cualquier otro en el futuro, en algún minuto cuando estimen que han procesado la negociación, nos envíe esa información. ¿Alguien está con fútbol o no?
Entonces yo propongo, le voy a pedir al secretario que la lea. ¿La nueva indicación? Sí. Se recibió una indicación hace poquito que dice lo siguiente: para incorporar un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. La Cámara de Diputadas y Diputados será informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre acuerdos de solución amistosa que pudieran implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile. Eso es, presidente. Diputado Kaiser, y Señora entonces, Presidenta, sí, en razón, me allano entonces a su indicación, retiro la mía. Muchísimas gracias. entonces, si les parece, procedemos con... Presidenta, de hecho, iba a hacerle la consulta al diputado Kaiser, pero creo que es más feliz la reacción suya. ¿Por qué en el fondo la incorporación de medidas legislativas? ¿No bastaría con solución amistosa, punto? Porque en el fondo lo otro es... O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad que impliquen medidas legislativas? Porque básicamente el fondo quien ha negociado y ha llegado a una solución amistosa nos informan de todo lo que están haciendo. Punto. Si implica o no implica, yo creo que eso ya incluso puede ser parte de una discusión de criterios. Si esto lo vamos a enviar, esto no lo vamos a enviar, lo envíen todos, y total es que enviar un antecedente que lo tienen listo. Diputado, ¿usted hizo la indicación? Le pregunto. Es que como no tenemos mayoría en esta comisión, y normalmente hay algunos que rechazan todo lo que presentamos, le hago la pregunta a usted, que tiene mayor conocimiento en la materia, si es relevante que sea solo en materia legislativa o que es un antecedente hasta a toda solución amistosa. Punto. Y hasta ahí quedamos. Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo creo que lo fundamental son las medidas legislativas. Al fin y al cabo, lo que se ha planteado en este proyecto de ley son el cuestionamiento de perder autonomía. O sea, el cuestionamiento que ha levantado la oposición es la pérdida eventual de autonomía por parte del Congreso en ciertos elementos. Entonces, si esa ha sido la idea matriz de lo que ha guiado muchas de las indicaciones, no entiendo por qué ir más allá en este caso en particular. Entonces vamos a proceder con la votación de la indicación propuesta por la diputada Schneider y por mí. La 16 está retirada. La 16 está retirada. La 16 está retirada. La 16 está retirada. Todavía no la vemos esa. Bien, vamos a votar la indicación de la diputada. Sí, yo creo. Vamos a votar la indicación de la diputada Fríes y Schneider. Don Cristian Araya, su voto. ¿A favor? Don Andrés Giordano. Don Jorge Guzmán. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Gracias. Don Tomás Lacomarcino, por ahí lo vi. Don Daniel Ilayú. A favor. Di Jiménez Sondón no está. Don Hernán Palma. Hernán. A favor. A favor. Diputada Lorena Pizarro. A favor, secretario. Gracias. Doña Emilia Schneider. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada por unanimidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Señor presidente, la indicación 17 me parece que es incompatible con lo que acabamos de aprobar. Debería rechazarse reglamentariamente.
Se entiende entonces rechazar reglamentariamente la indicación 17. Y finalmente, Presidenta, antes del despacho del proyecto, votar el numeral 2, que está en la penúltima página de comparado. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, pero es que esto ya alguna vez lo votamos, pero bueno, hay una interpretación que dice que hay que volver a votarlos, porque el 274 el reglamento no distingue. ¿Habría unanimidad para votar el número 2? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Sí, Ok. exacto. Muchas gracias. Perfecto. Diputado o diputada informante, señora Presidenta. ¿Me permiten que sea la diputada informante? Gracias. Bien, señora Presidenta, despachado entonces a sala nuevamente el proyecto en segundo informe. Pasamos entonces a iniciar la votación, a iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial que es el boletín número 15338-17. Para esta sección hemos invitado nuevamente al subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, y al asesor de gabinete de la subsecretaría, don Esteban Miranda. Buenas tardes, un gusto tenerlos aquí acompañándonos nuevamente. Diputado Araya. Presidenta, ya que tenemos el privilegio de tener al subsecretario acá, si se puede referir a los avances del programa, muy brevemente, ¿en qué está el programa? ¿Cuáles han sido los resultados? Porque también hubo un seminario, algo supe que se entregaron algunos avances del mismo. Sería bueno que la comisión lo supiera, porque precisamente este parece que es un insumo valioso. Me va a perdonar, subsecretario, le voy a dar un minuto porque estamos convocados a discutir en particular este proyecto. Estamos convocados a discutir este proyecto y eso podría haberlo planteado en varios, pero por lo mismo no es para traducir un varios dentro de la tabla de votación, por eso le estoy dando, me va a perdonar los minutitos, pero quiero avanzar en el proyecto. Presidenta, por su intermedio, junto con agradecer la pregunta, voy a intentar hacer lo siguiente, vincular la pregunta con esta discusión en particular. Se ha avanzado respecto de varios aspectos, pues quisiera destacar uno, ya se nos quedamos en esta discusión y quedo a disposición de completar la respuesta con mucho gusto. Ya existe una nómina única de personas víctimas de desaparición forzada y eso es un logro del Plan Nacional de Búsqueda. Ya está disponible, es una información que ha sido entregada al Comité de Participación y Seguimiento, que es la gobernanza que nos hemos entregado como Estado, donde participan, por ejemplo, don Patricio Bernedo, que es la persona que convocó en la Universidad Católica este seminario, como para que sigamos esa discusión. Y vinculado con esto, que también puede ser de interés, y respecto de este aspecto puntual del avance del Plan Nacional de Búsqueda, hay un trabajo de levantamiento de los distintos archivos depositados en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Gendarmería, y eso me parece que es extremadamente relevante también para completar información que nos permita cerrar brechas respecto de trayectorias de personas que fueron víctimas de este crimen, pero además de demostrar el compromiso estatal en varios espacios donde nos da mucho gusto ver a una Universidad Católica muy comprometida a través de su rector Sánchez y sus equipos de historia, psicología, ingeniería, Big Data, a la Universidad de Chile también muy comprometida, a universidades regionales muy comprometidas y al Ministerio de Defensa. Quiero destacar el esfuerzo que han hecho por clarificar qué archivos están disponibles en sus bodegas y por tanto a dónde podemos extraer información que nos sigue faltando. Y después le voy a contar más cosas y si le parece, vinculando con eso, tenemos un piso muy relevante que es al fin una nómina de personas ausentes por desaparición forzada desde el Estado que completa, que perfecciona la información que fue levantada inicialmente en la Comisión Red, y por tanto es un avance bien específico, concreto, actual del Plan Nacional de Búsqueda. Gracias, subsecretario. Le recuerdo al diputado Araya que tenemos pendiente una sesión sobre el plan de búsqueda.
Así que ahí podemos, y que íbamos a invitar al ministro, Servicio Médico Legal, en fin, a todos los actores. Eso está pendiente, buscando el mejor momento, porque eso es una sesión completa. También. Por ejemplo. Ya. Vale. Secretario, podemos iniciar entonces la discusión. Muy bien, señora presidenta. Vamos a ir dando lectura entonces a cada una de las indicaciones al texto propuesto por el presidente de la República y adoptado por la Comisión, que es lo que está en el lado izquierdo de la columna del comparado. Y este es el proyecto de ley que introduce una calificación forzada de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. Artículo 1. Calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada. Créase la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada, la que constará en el registro que se crea al efecto y tendrá los efectos regulados en la presente ley. La calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada importa el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad, obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Serán reconocidas jurídicamente como personas ausentes por desaparición forzada aquellas personas que figuren como tales en alguno de los siguientes instrumentos. Literal A. Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo número 335 de 25 de abril de 1990 del Ministerio del Interior. B. Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123. Literal C. Informe de la Comisión Nacional sobre Previsión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo número 10.040 de 26 de septiembre de 2003 del Ministerio del Interior. Literal D. Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Presión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo número 43 de 27 de enero de 2010 del Ministerio del Interior. Señora Presidenta, yo lo dejaría hasta ahí. Eso se puede someter a una votación y luego vamos al literal siguiente, que tiene una indicación. Perfecto. No hay indicaciones en este punto. ¿Puedo asumir que es...? Sí. Vamos, ahora sí, todo. Ok. El último inciso habla entonces de que esto sería entonces el periodo de tiempo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Las personas no dejaron de estar sustraídas por el Estado a partir de marzo de 1990. Es decir, es una fecha de término y de cierre que no corresponde. Si me explico, me explico de mejor manera. Las personas que no han sido entregadas a sus familiares siguen en poder del Estado, muchos de ellos en el servicio médico legal. Entonces, aquí estamos hablando de que continúan la violación de derechos humanos hasta el momento que se entrega su cuerpo a sus familiares. No termina la calificación jurídica de persona ausente por detención forzosa con el hecho de haber estado detenido o desaparecido al 10 de marzo de 1990. Entonces, ese plazo tiene que ser reemplazado, tiene que ser modificado, porque de otra manera estamos generando un tema que no me parece. No, yo le pondría, por eso estaba considerando, lo decía, la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley durante el periodo comprendido a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el momento de su aparición. A partir
Porque no puede ser que... No hay una fecha de cierre con el 10 de marzo de 1990. Sí. Diputada Pizarro y diputado Lagomarsino. Después el Ejecutivo. Sí. A ver, yo lo único que quiero consultar, porque a mí me parece importante lo que se dice. Yo tuve alguna vez la duda si había que extender la fecha. Si hablamos a partir del 11 de septiembre, entiendo que todos aquí estamos hablando a partir del golpe de Estado Civil Militar y que en el camino no se nos confunda con otras cosas. Lo quiero preguntar al Ejecutivo cómo vamos a hacer esa redacción, porque es muy distinto y el objetivo de esto es reconocer a las víctimas de la desaparición forzada de la dictadura civil militar, porque tiene que ver con que hoy día o en 500 años más van a estar desaparecidas. Yo quiero que se acote a ello en función de que esto es un proyecto de reparación, no tiene otro objetivo. Entonces, a mí me interesaría, podría estar de acuerdo con lo que señala por su intermedio presidente el diputado Kaiser, en tanto quisiera que el Ejecutivo nos sugiera una redacción que no vulnere esa situación. Diputado Lagomarsino, y le paso el micrófono al Ejecutivo. Yo tengo 3 preguntas. Obviamente la primera parte de ser víctimas de alguna forma de privación de libertad, uno lo entiende, pero ¿por qué plantea seguida la negativa de reconocer dicha privación? Sí, o sea, la desaparición forzada es hacer... estoy preguntando, no quiero que me respondan al tiro. ¿Me pueden responder cuando termine, por favor? Porque una pregunta no en mal sentido, sino... entiendo la parte de privación de libertad, pero ¿por qué se le agrega seguida de la negativa a reconocer? Hay casos, lo pregunto desde la ignorancia, ¿no hay casos de personas cuya desaparición forzada o privación de libertad por obra de agente haya sido ya reconocida y que se mantengan en privación? ¿Por qué establecerlo como un requisito a lo anterior? Esa es una pregunta. ¿A qué se refiere con esa pequeña frase sustrayéndola de la ley? Y ¿no será un poco coloquial plantear, o un término jurídico, o del ocultamiento de la suerte? El concepto de la suerte suena como un poco coloquial. Esa pregunta. Le doy la palabra al señor Miranda. Gracias, presidenta. Para intentar, voy a invertir un poco el orden de la respuesta, porque creo que esa pregunta es de más sencilla resolución. La otra implica una discusión sobre el término de la temporalidad. Tal como lo dispuso el ministro con la oportunidad en que dispusimos las indicaciones, esta definición está construida en base a cómo está construida la definición de desaparición forzada de la Convención tanto universal como americana sobre el tema. Efectivamente, es comprensible la duda, porque se trata de un tipo penal compuesto, de varias conductas. Hoy lo que tenemos es que los magistrados que investigan los delitos de lesa humanidad, entre los que está la desaparición forzada, aplican el tipo de secuestro bajo la figura jurídica desarrollada, entre otros por el jurista Juan Bustos, que fue miembro de esta Cámara, del secuestro permanente, que se trata de una ficción legal, es una construcción jurisprudencial ampliamente acordada, justamente para dar cuenta de que fue un delito que tiene un principio de ejecución, pero no que ha terminado de ejecutarse. La persona no ha concluido de estar secuestrada bajo esa premisa. Hoy nosotros estamos tramitando en el Senado una ley que también emplea esta terminología, y voy a pasar a explicar cada uno de los 3 elementos para que se entienda por qué las convenciones razonan de esta forma. Bueno, con respecto a la privación de libertad, yo creo que se entiende. Una persona fue detenida por un grupo de personas, sean funcionarios del Estado o con la aquiescencia del Estado. Cuando habla de la negativa de información, eso tiene que ver con que el fenómeno de desaparición forzada que existe en Chile es uno entre muchos que han existido alrededor del mundo. Hay personas que han desaparecido luego de haber sido detenidas legítimamente, por ejemplo. Son detenidas en orden de una instrucción judicial, pasan a estar dentro de algún recinto del Estado donde deberían estar y luego se le pierde el rastro. Eso no es muy común entre los tipos de desaparición forzada que nosotros enfrentamos en Chile, porque durante el periodo 73-90 lo que hubo fue una persecución entre lo que los tribunales han calificado de asociación ilícita de distintos aparatos represivos, pero sí pasa en otras partes del mundo. Entonces, la privación, junto con la negativa de información, es lo que configura primero el hecho de que el Estado está bajo control de una persona, o las personas que tienen su aquiescencia, el Estado se niega a informar que la tiene bajo su control, y el sustraer del amparo de la ley
o de la protección del derecho, que es alguna de las formas en que las convenciones se refieren a esto, tiene que ver que cuando una persona está legítimamente bajo amparo del Estado, existen instituciones dentro de nuestro ordenamiento que pueden ordenar su liberación, su traslado u otras, por ejemplo las Cortes a través de los recursos de amparo, o lo que se conoce en el resto del mundo como habeas corpus. Si una persona está detenida o privada, no se tiene información al respecto, y por lo tanto cuando la Corte le pide información al ente que tenga la detención, le responde yo no lo tengo, la está sustrayendo del amparo de la ley, porque está evitando que el tribunal pueda resolver si corresponde o no la libertad, si corresponde que siga detenida o no. Entonces es un tipo compuesto que está de 3 conductas. La persona está bajo custodia del Estado o de fuerzas que estén aquiescentes de este, se niega la información al respecto y por lo tanto está sustraída del amparo de la ley porque no hay otra institución que pueda resolver legítimamente si corresponde que esté o no bajo custodia de esos agentes. Es un tipo penal compuesto, a diferencia del secuestro, que el secuestro es yo a usted lo detengo y lo privo de libertad por un periodo de tiempo, que es como está establecido en nuestro ordenamiento. Respecto al segundo tema, Presidenta, efectivamente lo que identifica el diputado Kaiser puede suscitar una discusión en la medida en que el periodo de tiempo que está aquí delimitado claramente habla del comienzo de la ejecución del delito, como lo había justamente mencionado. Estamos en presencia de delitos que fueron cometidos o comenzaron en un periodo de tiempo, pero luego se extienden en la medida en que no han tenido la adjudicación de justicia correspondiente para determinar la responsabilidad y la verdad jurídica sobre los hechos. Por lo tanto, sería interesante explorar alguna redacción que con la última línea, después de sustrayéndola de la ley, pudiera ver o eliminarla derechamente o establecer un periodo de tiempo que no lo limite hacia adelante. Pero yo entendería de la lectura del artículo, si los parlamentarios también lo acompañan, que claramente se trata del principio de ejecución. Lo habíamos dicho en una sesión anterior, cuando una persona es encontrada, los restos de una persona son encontradas, entregadas a sus familias, con una sentencia, con un culpable condenado y cumpliendo su pena, esa persona no deja de ser una persona que haya sido víctima, tal como alguien que es víctima de un robo no deja de ser víctima por el hecho de que el delito haya terminado y se haya adjudicado a la justicia. Pero sí es atendible la necesidad de que los parlamentarios puedan pronunciarse sobre eso. Nosotros podríamos, subsecretario, si usted está de acuerdo, proveer alguna propuesta en la medida en que la comisión así lo entienda y lo tenga bien con respecto a eso. Lo que podría decir subsecretario por su instrucción. Presidenta, lamento la extensión. Diputado Kaiser. Propongo entonces modificar la última frase, es decir, después de la última coma del inciso segundo. Aquí estoy. Después de sustrayéndola de la ley, coma, reemplazar esa frase por desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el momento de su hallazgo e identificación. Quiere presentarla, diputado, pero ahí hay un problema. Mantiene la calidad. No mantiene dicho así. No, es como que justamente lo contrario a lo que decía el asesor, porque ahí usted está poniendo casi como estos son delitos que no terminan por haberse encontrado los restos, y al poner usted esa fecha está diciendo, bueno, ahí cesa la desaparición forzada. Bueno, la desaparición forzada, señora Presidenta, el delito probablemente no cesa, pero la desaparición forzada cesa al momento de encontrarse a la persona y entregársela, identificársela y entregársela a los familiares. O sea, a ver, me van a disculpar, pero aquí hay un tema de razonabilidad y racionalidad. Pasar la palabra al Ejecutivo. Y el problema esencial aquí va también de otra mano, señora Presidenta. No se olvide de una cosa. Durante el proceso de detención forzosa, ya sea durante el proceso de detención forzosa, estando vivo el prisionero, o posteriormente a su fallecimiento, ¿de acuerdo? Incluso después de 1990, ¿ya?, pueden haber participado terceros en el ocultamiento de los cuerpos. Entonces, si usted deja 1990, no cierra el tema. Segundo, y fue una de las razones por las cuales se estableció, y yo me acuerdo todavía la Corte Suprema lo planteó así, la ficción jurídica del secuestro permanente, ¿ya?, que una de las razones por las cuales se establecía era para incentivar la entrega de información y que se encontraran los cuerpos y con ellos se
cesase la condición de detenido desaparecido, porque se mantendría la condición de ser víctima de violaciones de derechos humanos, ¿de acuerdo? De asesinato, de fusilamiento, también de secuestro y desaparición forzosa, pero ya no estaría en la condición de detenido desaparecido, por razones obvias, porque se encontró, factualmente se encontró a la persona, cesa la comisión del delito de secuestro al momento de encontrarse la persona y entregarse. Nosotros tampoco podemos ir en contra de lo que es la verdad objetiva cuando nosotros estamos hablando de una situación judicial. Eso no tiene nada que ver con lo que es entonces posteriormente el hecho de que prescriba o no prescriba, se amnistíe, no se amnistíe, el delito, porque el delito es otro, la persecución es otra, pero la calidad misma, ¿ya?, de estar detenido o desaparecido, evidentemente se cancela al momento de ya no estar, de ser evidente que no está detenido y de haber aparecido, de haber sido encontrado el cuerpo. ¿Me explico? Le voy a pasar primero y enseguida diputado Araya, diputado Lagomarsino, primero el Ejecutivo. Por su introducción, secretaria. Presidenta, solo con modo de brevemente ilustrarme sobre un punto que tal vez no me extendí lo suficiente, no lo hice con la suficiente claridad, por su intermedio con respecto al comentario del diputado Kaiser, yo creo que la situación en la que estamos es justamente la contraria. El delito tiene que ver con la sanción penal y la determinación jurídica de los hechos. La calidad de la víctima no desaparece por el hecho de que el delito haya terminado. Entonces, yo usé el ejemplo que tal vez haya sido, y me disculpen los parlamentarios, burdo al final, pero si yo fui víctima de un robo, haber detenido al autor de mi robo, yo sigo siendo víctima de lo que me pasó. Es una condición que me trasciende. No lo estoy hablando desde una opinión personal. La victimología es una subdisciplina de la criminología que tiene mucho tiempo. La condición de víctima se arrastra con el tiempo. Las personas adquieren determinados tipos de cambio en su conducta, se revictimizan, hay tipos de traumas psicológicos que están muy analizados con respecto. No lo digo con respecto a las víctimas fallecidas, evidentemente. Lo que estoy diciendo es que la condición de víctima no es algo que solo existe en mí mientras yo estoy sucediendo el delito. Eso es algo que está archidiscutido y muy superado, y por eso el Estado mismo reconoce acompañamiento para las víctimas posterior a los delitos. Entonces, trato de la mejor fe posible de señalar que hay que separar estas discusiones. Una es la discusión penal. ¿Cuál es el tipo que le corresponde? ¿En qué momento la conducta terminó? ¿Quién es el autor? ¿Y qué sanción le corresponde? ¿Quién fue la figura del victimario, de la víctima, del colaborador, del encubridor, como decía por su intermedio presidenta el diputado? Sin embargo, lo que busca hacer el registro, el proyecto de ley, y como lo dice el inciso segundo en su inicio, la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada importa, porque estamos tratando de hacer un proyecto de ley que hable sobre reconocer esa calidad jurídica, no sobre hacer modificaciones del Código Penal. Ese es el otro proyecto que yo mencionaba que está en discusión. Y tenemos la ley que ha discutido sobre los delitos de lesa humanidad en el 2015. Esa es otra discusión respecto a tipificar delitos. Entonces, yo sí reconozco el hecho de que puede ser importante cambiar la limitante temporal como lo había expresado previamente, pero creo que se está confundiendo un poco la discusión. No sería, por lo tanto, nuestra opinión recomendable que la entrega del cuerpo o el fin judicial de una causa respecto a una persona fuera algo que cierre la posibilidad de que esa persona esté reconocida en el registro porque fue víctima igualmente, Presidenta, para que quede claro el punto. Gracias, don Esteban. Le tenía la palabra, si no me equivoco, el diputado Araya, después el diputado Lagomarsino. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo un problema del eventual alcance de este listado o este registro, porque se señala en primer lugar que tiene que haber sido víctima de privación de libertad, lógico, por parte de agentes del Estado, y se enumeran otros supuestos, ¿ok? Luego, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o... Ya, me estoy poniendo en el supuesto, por ejemplo, alguien que puede haber sido víctima de una privación de libertad y que se haya negado en el fondo los antecedentes sobre esa privación de libertad. Al tenor de la reacción, lo que entiendo es que no necesariamente tiene que haber sido detenido desaparecido, porque en el fondo alguien que fue detenido el 12 de septiembre, pero es que, pero es que miren la reacción.
víctima de privación de libertad por agente del Estado, check, 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 seguía de negativa a reconocer dicha privación de libertad. No le dijeron a nadie ni a la familia que preguntó, a nadie, punto. Pero no dice que está muerto, que está no pasa, o permanece desaparecido. Puede haber sí. No, pero como es, o del ocultamiento de la suerte, o del ocultamiento de la suerte del paradero de la persona. O sea, no, la persona puede haber sido incluso liberada, pero si fue una negativa en la entrega de la información durante este periodo. Imagínense, 11 de septiembre lo toman, 12 de septiembre lo toman detenido, el 13 va a la familia a preguntar, le niegan la información, le dicen no tenemos idea, estaba detenido ilegalmente. El 15 aparece. Aquí no queda claro que esta persona, en el fondo, estoy diciendo aparece, incluso vivo. No me queda claro si esta reacción deja con claridad que esos casos, solo una persona que fue privada de la libertad por agente del Estado en este periodo, no está incorporado en este listado. Creo que la reacción podría mejorar ahí, porque al poner el o del ocultamiento de la suerte, me hace sentido el ocultamiento de la suerte de la persona. Eso tiene toda lógica y creo que es lo que todos entendemos. Pero no solo la negativa de la información de alguien que fue privado de libertad, porque eso es demasiado extenso. O sea, cualquier detenido el día 11 de septiembre, probablemente un número muy significativo fue la familia a preguntar, o el 12, y no le dieron ningún antecedente. Y algunos fueron liberados después, otros lamentablemente no corrieron igual suerte. Entonces, creo que ahí hay un error en la reacción. Y en lo segundo, y en particular lo que propone el diputado, o la observación que hace el diputado Kaiser, podría ser ocurrido durante el periodo, porque se remonta al fondo de cuando fue la negativa anterior. Yo creo que con eso podríamos subsanar lo del diputado Kaiser, ocurrió durante el periodo tal, pero hago la observación sobre el punto anterior, al seguir de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, porque luego es o sea, lo privan de libertad, negaron la información, no da lo mismo, se entiende el da lo punto, mismo que pasó diputado. después con el cuerpo. Se entiende el punto. Primero el diputado Lago Marcino, diputado Kaiser, después el Ejecutivo, y voy a proponer diputada Pizarro, y voy a proponer que vayamos votando por inciso. Yo quiero hacer una pregunta más de fondo. Nosotros, o el Ejecutivo con este proyecto de ley, está buscando hacer un registro de quienes fueron víctimas de desaparición forzada, o de que quienes, habiendo sido víctimas de desaparición forzada, permanecen todavía desaparecidos. Entonces, porque yo entiendo de buena fe lo que plantea el diputado Kaiser y el diputado Araya, pero creo que esa pregunta subsana la discusión más allá de buscamos hacer un registro de quienes fueron víctimas de desaparición forzada, hayan sido encontrados o no. Por ejemplo, yo imagino que hay personas que fueron desaparecidas y que después tiraron a un río sus cuerpos y que fueron encontradas y se les dio justa sepultura. Fueron víctimas, incluso podrían estar en este registro. Y hay otras personas que no conocemos su paradero aún. ¿Cuál es el margen? Eso es la pregunta. Pues eso es lo que decía el diputado Lago Marcino, y yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, estoy de acuerdo con la pregunta, porque lo que sucede, lo que se subentiende es lo siguiente: si nosotros estamos en un plan de búsqueda, ¿de acuerdo? Se subentiende que, entre otras cosas, necesitamos una lista clara de quiénes son los que estamos buscando. Es el primer punto, ¿no? Porque, bueno, ese es el tema. Entonces, si usted va a tener una lista de todos, vamos a tener una lista segregada entre los que se están buscando y los que ya se encontraron, etcétera. Ese es otro asunto. A mí lo que me complicaba era lo siguiente, ¿ya? Porque me dice: la calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada importa el reconocimiento por parte del Estado de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad. Alguna forma de privación de libertad. Alguna forma de privación de libertad es demasiado amplio, porque nosotros sabemos qué forma de privación de libertad es la que tiene que entrar en el registro, que es la desaparición forzosa. No es cualquier forma de privación de libertad. ¿Ok?
obra de agentes de Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayendo la ley durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Ok, eso significa que, y nuevamente yendo a mi crítica original, significa que si la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayendo la ley, fuese o se realizase después de marzo de 1990, queda fuera de la descripción. Entonces, tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que es lo que pretenden hacer. Nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos entendido, que el informe RETIG se publica ¿cuándo? Ya. ¿Y? Eso significa que lo que se queda establecido en el informe RETIG quedaría entonces fuera de lo que es, o sea, pero me explico a lo que voy, de alguna manera se pisa la cola con las fechas, esto. Y también la determinación de quién va a terminar en el registro. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Diputada Pizarro. Sí, voy a tratar de indicar cuál es la idea original de este proyecto de ley. Aunque cueste creerlo, no es más que un proyecto de ley que busca reparar a las víctimas y a sus familias, en la medida que entendemos que esta no es la total reparación. Y parece que hay que ejemplificar, cosa que a mí en esta comisión no me agrada mucho. Yo no me imagino en 300 años más a Waldo Pizarro vivo, porque en 300 años más, si no aparece, va a estar vivo. Pero tampoco me imagino a Mario Juica, que su señora, porque le iban a quitar la casa, tuvo que declarar muerte presunta, pero que no ha aparecido. Es más, se llamaba Mario Jesús y fue crucificado en Villa Grimaldi por llamarse así, que en 300 años más siga vivo, cuando su familia sabe que lo crucificaron vivo. No me imagino que aquellos desaparecidos que encontramos, que son muy pocos, y aquí lo anoté para las dudas de lo que decía el diputado Araya, comentar que las víctimas encontradas por secreto de confesión en el año 78 son los campesinos de Lonquén, que fueron lanzados a una mina de cal vivos y murieron lentamente. Su familia los buscaron, fueron encontrados, pero siguen su calidad, su forma, no voy a hablar de calidad, su forma de exterminio fue hacerlos desaparecer. No es que les dijeron dónde estaban, fue hacerlos desaparecer. Quiero decir que ellos tienen certificado de función. Sin embargo, cuando fueron encontrados en el año 78, desde el servicio médico legal, mientras su familia los esperaban en la catedral, fueron tirados a la fosa común de Isla de Maipo. Yo no sé si alguien cree que los han encontrado. En el año 90, porque después nunca más, por su intermedio presidenta, el diputado Araya, no hay ningún desaparecido que después apareció a los 3 días. Ninguno. En el año 90, ¿recuerdan la imagen de los hornos de Lonquén? Perdón, de Pisagua. Son otros desaparecidos encontrados, que aquí uno tiene que contar, porque para que se dimensione la práctica de la desaparición forzada, si no es que lo escondieron y ellos aparecieron, perdón lo que voy a decir, que es igual de brutal, que le dieron un balazo y no les hicieron nada, eso no es. Aparecieron y ustedes saben que esos restos estaban momificados y eran reconocibles. A la esposa de uno de ellos le tuvieron que demostrar con ADN que era él, porque no es llegar y decir está ahí enterrado momificado. Todo eso no tiene este proyecto, no muestra ese dolor.
Lo único que está pidiendo es que el Estado de Chile se haga cargo de que en Chile hay víctimas de desaparición forzada. Y aquel que, como Mario Cuica, que aquí está Camilo, su nieto, porque no estamos hablando de gente que no vemos, ahí está el nieto de Mario Cuica, que él sepa que su abuelo no aparezca muerto porque su abuelo lo tuvo que declarar muerto presunto, porque su abuelo hasta el día de hoy lo buscan y se tuvo que enterar que lo crucificaron por llamarse Jesús. Que se entere también aquellas familias que lo encontraron, como Carmen Hertz, que encontró 2 falanges. Yo no sé si alguien cree que lo encontró. Sigue siendo víctima de desaparición forzada. O aquella esposa que le tuvieron que decir es su marido, véalo, aunque usted no lo quiera reconocer, porque era un horror ver la cara de pisagua de esa persona. De esto estamos hablando. No vamos, pero déjeme terminar porque yo lo escuché en todo lo que dijo diputado. Si usted no me... No. Yo Diputado, no sé si nadie está tirando la caballería, diciendo está una haciendo realidad. uso de la palabra y está mostrando lo que a lo mejor no se entiende totalmente por todos los integrantes de la comisión. Sí. Diputada Pizarro. Gracias, presidenta. Por lo tanto, este proyecto de ley no tiene nada escondido, nada. Los juicios están siguiendo adelante, los juicios están terminando con responsables genéricos, ningún civil, no los encontramos, no sabemos qué pasó con ellos. Un mínimo es que nosotros podamos tener un certificado de que en algún lado se diga que el abuelo del Camilo, que mi papá que todavía no encuentro, que el marido de Carmen Hertz fueron víctimas de desaparición forzada. Eso, si aquí están hablando de que yo estoy dispuesta a abrirme a que se inicia el 11 de septiembre de 1973. No tengo problema. Pero todo lo otro y buscar otras realidades no son. Este proyecto es eso. Y yo solo pido que, temas de redacción, pero no busquemos lo que no hay. Porque yo, si quisiera otra cosa, estaría pidiendo que interpretemos el artículo 93 y 103 del Código Penal, que es otra cosa. Y que tiene que ver con que estos criminales no salgan en libertad. No estoy pidiendo eso en este proyecto. Estoy pidiendo que el Estado los reconozca como víctimas de desaparición forzada. Gracias, diputada. Diputado Guzmán, y le voy a pasar al Ejecutivo y luego vamos a entrar a la votación. A ver. Pero espere, estaba el diputado Guzmán primero. Presidenta, yo creo que nos estamos enredando un poco más de la cuenta. Yo creo que primero quizás se confundió con el plan de búsqueda. Esto no está dentro del plan de búsqueda. Este es un proyecto, como bien dijo la diputada Pizarro, autora del proyecto, que después fue tomado por el Ejecutivo, que es un proyecto de reparación. Entonces, en ese contexto, y ahí lo preguntó de buena forma el diputado Lagomarsino, ¿qué es lo que busca el proyecto? ¿Tener una nómina de personas desaparecidas que aún no han sido encontradas o tener una nómina de personas que son víctimas de desaparición forzada en nuestro país sin perjuicio si fueron o no encontradas posteriormente? Esa es la respuesta. Entonces, bajo esa lógica también hay que leer el artículo completo porque después dice qué es lo que nutre la nómina. Y ahí están los informes, que son los puntos que vienen posteriormente. Por tanto, yo creo que entrar en esta duda quizás ha sido por esto del plan de búsqueda en un principio y también por no haber visto los incisos que vienen después que dicen qué va a ser lo que va a entregar el insumo para completar la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada. Y creo que la pregunta es súper atingente que hizo el diputado Lagomarsino, que tiene una respuesta lógica y que en definitiva nos dice cómo se crea este registro. Eso, presidente. Le voy a dar, al diputado Kaiser ya habló 2 veces en esta vuelta respecto de ese artículo. Por lo tanto, le queda una vez más. Usted también habló 2 veces en esta vuelta y voy a pasar a la votación. Es una propuesta de redacción que no cambia nada, porque yo encuentro que el artículo... En el fondo, pero obviamente la ley tiene que ser entendida por todos, y conocida y por entendida por todos. Y a mí, como un lego, no abogado, me costó entenderla. La propuesta es: la calificación jurídica de la persona ausente por desaparición forzada importa el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, D. 1.
alguna forma de privación de libertad, obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia. 2. Seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. 3. Sustrayéndola de la ley o del amparo de la ley. Creo que para un lego queda mucho más ordenado y entendible, porque sí, yo siento que es un reordenamiento. No, para nada. Es una propuesta. Gracias, diputado Lagomarsino. Creo que es de gran ayuda lo que usted plantea. Reordena de otra manera los mismos elementos. Le voy a pasar el micrófono al Ejecutivo y pasamos a la votación si es que no hay una indicación en este sentido. Yo, Presidenta, quería aprovechar de atender algunas de las inquietudes que parece que no es bueno que estén ahí dando vuelta, pero en el espíritu de lo que plantea el diputado Guzmán, que en el fondo ir resolviendo en lugar de abrir nuevos temas. Efectivamente, la descripción de la conducta que está en este inciso es algo que nosotros tomamos de las convenciones. A la pregunta que se hizo con respecto de si la conjunción o que estaba usada era impropia, es bueno tener a la vista que dar negativa no es lo mismo a ocultar, porque yo puedo decirle a alguien como no te voy a dar esa información, pero también puedo decirle no la tengo. Entonces, con fines de ocultamiento. Es importante tener a la vista lo que dice el diputado Guzmán respecto a las letras que están después. O sea, aquí tenemos una conducta descrita por la Convención, pero los informes son una verdad establecida política y jurídicamente por el Estado de Chile hace mucho tiempo, incluyendo el paso por este Congreso. Es bueno tener a la vista que algunos de los informes de las comisiones fueron creadas por decreto, pero ese informe con la nómina respectiva fue después reconocida por el Congreso en sendas leyes que hicieron las medidas reparatorias. Y hoy solo quería dar un último punto de acote para que a la pregunta que se planteó, que me parece muy legítima. Nosotros tenemos que hay distintos tipos de personas que han sido ausentes por desaparición forzada. Personas que están detenidas desaparecidas hasta el día de hoy sin entrega de restos. Personas que están detenidas desaparecidas que tuvieron en contra de sus restos. Es decir, que se perdió su rastro bajo la custodia del Estado y hoy día tenemos sus restos mortales y que se les pudo dar alguna sepultura, refiriéndome muy respetuosamente, como decía la diputada Pizarro, a lo sensible del tema, porque algunas personas encontraron muy poco. También está dentro del informe Rettig que una de las letras que está acá, las personas que fueron ejecutadas políticas sin entrega de restos, que es distinto a que se le pierde el rastro a la persona. Hay testigos, hay respaldación documental de que esa persona hasta cierto momento fue ejecutada, pero luego sus restos fueron hechos desaparecer, que también es una categoría de desaparición forzada. Entonces, mi consejo, Presidenta, habiendo despejado esas inquietudes, es que se mantenga la redacción que está aquí. Yo entiendo que lo que propone el diputado Lagomarsino es un buen esfuerzo, muy buen encaminado en tema de estilo, pero yo creo que la opinión nuestra es que está clara porque es un reflejo de las convenciones. Y entiendo que la única discusión que está abierta es con respecto a cómo abordar el límite temporal, donde yo reitero que nuestra posición es que eso no tiene que estar con un límite de fin, término, asociado a la ejecución del delito ni a la condición de la víctima, porque eso no corresponde. Pasamos, secretario, entonces a la votación. Bien, Presidenta. Hay una indicación del diputado Araya, ¿sí?, que propone eliminar en el artículo 1, párrafo segundo, comillas, la necesidad. Mejor lo leo acá. Algunos de los elementos del delito. Sí, la negativa a reconocer dicha privación de libertad o, cierre comillas, y luego eliminar en el mismo párrafo, comillas, sustituyéndola de la ley, cierre comillas. Sustrayéndola de la ley, ya, cierre comillas. Votemos entonces la indicación del diputado Araya, ¿no? Eso es lo que procede. Se vota el texto propuesto por el Ejecutivo en conjunto con la indicación del diputado Araya. Si esta se cae, se entra a votar el artículo en su formato original. ¿De acuerdo? Primero la discusión de Araya en términos simples. Adelante. Estamos medio complicados hoy día. Es lo mismo. Es lo mismo.
Me faltó una hojita. Se me perdió una hojita. No importa. Don Cristian Araya. Muchas gracias, secretario. Puedo argumentar eso, sí. Mi voto es, insisto, al tenor de esta reacción. Como hay un O, solo la privación de libertad que ocurría en este periodo por un agente del Estado, sin que y que alguien haya preguntado y se le haya negado la información, conllevaría a que esta persona podría quedar dentro de esta calificación. O sea, el día 12 lo tomaron detenido, el 13 alguien preguntó, no tenemos idea, el 14 lo sueltan. Esa persona puede estar ahí. Como es un no conlleva que ese cuerpo haya desaparecido. Y mi problema es que yo entiendo la observación que hacía el diputado Guzmán, o sea, pero es que después esto tiene que estar dentro de los informes. Sí, el problema es que eso tendría lógica, que sería irrelevante en el fondo esta mala redacción, pero como en el artículo, o sea, como en la letra E, otros informes de instrumentos o comisión o organismos de la misma naturaleza, se abre la posibilidad del listado. Yo creo que para evitar una mala interpretación y que alguien que puede haber sido detenido, porque se cumple todo lo supuesto, detenido por Carabineros el 12 de septiembre, le negaron la información a la familia el 13, ya con eso ya cumple ese criterio, cumple el criterio 100%. Entonces creo que ahí hay un error. Y después solo bastaría que alguien en algunos de los otros informes o instrumentos de comisiones o organismos de la misma naturaleza establezca que puede estar dentro. O sea, esa mala reacción lleva al absurdo que alguien que injustamente fue detenido, pero que el día 15 de septiembre estaba en libertad, pudiese estar comprendido en esto. Esa es mi preocupación. Creo que es un error de redacción. No hay nada, por eso mi observación, y no hay nada más de las otras conjeturas que se puede alguno tratar de llevar. Solo creo que es un problema de redacción. Por eso mi indicación que es eliminar eso para evitar un supuesto que creo que nadie en esta mesa comparte, que alguien en esas condiciones sería una persona detenida desaparecida. ¿O no? ¿O es detenida desaparecida? En todo es caso, que en una vez entiendo mal. Diputado, en todo caso estamos votando, usted tiene dos indicaciones, estamos viendo las dos. ¿Ah? Estamos votando las dos. La segunda se explica. Sí, bueno, está bien. Su voto. A favor de mi indicación, que elimina el texto. Entonces, a favor. Don Andrés Giordano. En contra. Don Jorge Guzmán. En contra. Don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. A favor. Don Tomás Lago Marcino. Agradeciendo obviamente la explicación hecha por el subsecretario y por la diputada Pizarro, en contra. En contra. Don Daniel Ilayú. A favor. A favor. Don Jimeno Sandón, ¿no? Don Hernán Palma. En contra. En contra. Lorena Pizarro, diputada. En contra, secretario. Doña Emilia Schneider. En contra. Presidenta. En contra. En contra. 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos en contra. 3 votos a favor, ninguna abstención. Es rechazada la indicación. Ahora corresponde votar el artículo 1 Hasta la letra D. hasta el literal D. De dedo. Artículo 1, letra A, B, C y D. Muy bien. Bien, entonces en votación el artículo primero, literales A, B, C y D. Don Cristian Araya. En contra. Sí. El 1 hasta el D. El texto propuesto original. Don Andrés Giordano. Don Jorge Guzmán. Don Johannes Kaiser. A favor. A favor. Don Tomás Lago Marcino. A favor. Don Daniel Ilayú. A favor.
A favor. Don Hernán Palma. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Emilia Schneider. Presidenta. A favor. A favor. 9 votos a favor, 1 en contra. Aprobada la indicación. En esta votación nosotros votamos solamente las letras A, B, C, D, o también el texto original del primero, no. El texto base hasta el D. Pero no el artículo 1, solamente la A, B, C, D. texto base hasta Señora el D. Presidenta, si la comisión tiene a bien cambiar mi voto por abstención, gracias. ¿Está de acuerdo para que cambie su voto? Porque yo la primera parte no. Gracias. Presidenta, habría que entrar a sancionar ahora el literal E. En el literal E, en forma textual, dice, ¿cierto?, que serán reconocidas jurídicamente como personas ausentes por desaparición forzada aquellas personas que figuren como tales en alguno de los siguientes registros. Letra E, otros informes o instrumentos de comisiones, u organismos de la misma naturaleza. A este texto se le propusieron 2 indicaciones. Una al diputado Kaiser, ¿cierto?, para sustituir, comillas, otros informes o instrumentos de comisiones u organismos de la misma naturaleza creados o reconocidos por ley. Y una del diputado Guzmán, ¿cierto?, que incorpora a continuación de la expresión naturaleza, ahí está marcado en el comparado, la frase, comillas, que hayan sido encomendados por la ley. Eso, presidente. Primero la palabra al diputado Kaiser y al diputado Guzmán para que fundamenten estas indicaciones y luego al Ejecutivo. Después de eso, si no hay más peticiones de otras personas, pasamos a votar la letra E. Señora Presidenta, quizás quieras hacer la pregunta primero y después yo defiendo. Haga la pregunta, diputado. Yo tengo una pregunta con la redacción que plantea el diputado Kaiser y el diputado Guzmán, si es que el plan de búsqueda encontrara una persona o hallara o determinara una persona que cumplía los requisitos previamente citados, No entraría. pero que no esté incorporada en los 4 informes primero, no podría ser incorporada. No, porque es por decreto supremo. Ahora, porque entiendo que lo que estoy planteando por su intermedio para el diputado Guzmán quizás no soy lo suficientemente claro, o él no me está prestando atención. Tenemos un plan de búsqueda al día de hoy. Y yo estoy poniendo en el caso hipotético que el plan de búsqueda determinase que hay una persona que cumple los requisitos previamente indicados por el artículo primero y que no está en los 4 primeros informes. Esa persona, yo entiendo que se busca que sea incorporada igual a este registro, a pesar de no estar en los 4 primeros informes. Ahora, aquí yo veo que hay 2 mecanismos de ingreso por fuera de los informes previos, que es otros informes o instrumentos de comisiones u organismos de la misma naturaleza y el de la subsecretaría. ¿Por qué generar estos 2 mecanismos adicionales? Lo pregunto bien claramente, porque el plan de búsqueda entiendo que ya califica en el grupo E. Sí. Entonces, porque yo creo que, o sea, yo entiendo que aquí hay un esfuerzo que no necesariamente todo va a ser por ley. Y que yo tengo la preocupación de que, por ejemplo, si es que el plan de búsqueda
determinase a alguien que cumple los requisitos y que no está en los primeros 4 informes, obviamente nosotros tenemos que tener un mecanismo para que esas personas ingresen. Y yo pero a mí me gustaría que fuera un único mecanismo, porque aquí tenemos otros informes o incrementos de comisiones u organismos de la misma naturaleza y las resoluciones que dicte el subsecretario. Es que yo creo que es un conjunto, entiendo. Sí, lo entiendo, pero una es para votarlo separado y probablemente para que se elimine, y la otra es para que solamente sean por ley, y todos sabemos que el plan de búsqueda no está creado por ley. Entonces, ¿por qué generar estos 2 mecanismos? ¿Por qué ocupar 2 mecanismos de ingreso y no uno único? Porque entiendo que los dos si se modificara el E y se eliminase el G, el plan de búsqueda, si encontrase a alguien, no podría ser incorporado. Y eso es una preocupación, pero también me preocupa por qué 2 mecanismos de ingreso. Subsecretario, sí, le voy a dar la palabra para aclarar. Primero, a lo mejor la letra D, si quiere, se extiende a la letra E. Y luego si hay preguntas sobre el punto. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, yo creo que aquí estamos llegando a un momento de la discusión que a nuestro entender amerita que nos detengamos a reflexionar cómo damos coherencia a un principio que a nuestro entender ha expresado muy bien por su intermedio Presidenta, el diputado Lago Marcino. Nosotros tenemos que, a nuestro entender, cumplir con un equilibrio que tiene que ver con entregar la menor cantidad de discrecionalidad y los antecedentes totalmente transparentados en esta ley para el proceso que usted acaba de mencionar. Es decir, ¿qué hace el Estado frente a antecedentes suficientes que permitan calificar a esta persona jurídicamente como persona ausente por desaparición forzada? Ese ejercicio, nosotros tenemos una propuesta que es esta, pero solo quiero plantear el punto de que nosotros estamos totalmente disponibles a acoger una reacción más clara, porque la discrecionalidad nos parece que es peligrosa, pero sí yo quiero relevar un aspecto que a nosotros nos trae una cierta complejidad, tal como está enunciado en algunas de estas indicaciones. Anclar cualquier posibilidad de perfeccionar este listado, esta nómina única, a la existencia no de una ley me parece que es muy riesgoso. Y la tradición que hemos tenido en Chile respecto a estas materias, con creaciones de comisiones presidenciales, han dado garantías a todos los sectores, porque son personas que tienen un cierto peso, un cierto respeto, que nos dan en nuestra jurisprudencia la tranquilidad que se hace de buena fe y con antecedentes a la vista. Por tanto, yo quisiera plantear solamente la disposición a abrir con calma un espacio a una nueva reacción. Segundo, que nosotros queremos encontrar ese equilibrio entre cómo hacemos ingresar adecuadamente y reducir la tasa de discrecionalidad, que yo, primero que nadie, estaría de acuerdo a que encontremos un mecanismo, tal vez colegiado, externo, que nos dé esa garantía a todos los actores que estamos aquí. Muchas gracias. Y si me permite, Presidenta, le quisiera dar la palabra a Esteban Miranda para desarrollar con más detalle de qué modo esto está recogido en distintos aspectos de la reacción. Presidenta, si me permite. Muchas gracias. Yo no quiero anticiparme a la discusión porque creo que falta la fundamentación de los autores, pero sí recogiendo lo que dice el diputado Lago Marcino y la invitación que hace usted también, complementando al subsecretario con lo que él ya expuso con respecto a la discusión tanto de la letra E como la letra G. Lo primero a decir es que la razón por la que el Ejecutivo presentó en el literal E, otros informes o comisiones de organismos de la misma naturaleza, concentrémonos en el término naturaleza. Tal como se ha dicho, la tradición histórica nuestra de los últimos más de 20 años, ha sido la convocatoria de instancias transversales políticamente, interdisciplinariamente en términos de disciplinas, que fueron la convocatoria de las 3 comisiones que están señaladas aquí, la letra A, la letra C y la letra D. Estamos hablando de la Comisión RETIC y las comisiones Valech 1 y 2. Son instancias que se crearon por decreto supremo. Luego de ello, elaboraron sendos informes que incluyeron también nóminas de víctimas y otra serie de antecedentes con distintos niveles de reserva en las informaciones que produjeron. Pasaron al Congreso, que fue el que sancionó un régimen reparatorio sobre la base de esas nóminas validadas. Por lo tanto, no quisimos cerrarnos al plantearlo a creados por la ley o encomendados por la ley, porque existe la posibilidad de que ese ejercicio se repita
Es un ejercicio político que sigue nuestra tradición y que está sumamente asentado en tanto el actuar de todas las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado reconocen que es el ejercicio que se hizo para ese proceso. Y que tampoco es atípico en regímenes transicionales. Así ha ocurrido también en otras partes del mundo, como en Sudáfrica, como en Egipto, a propósito de sus propios procesos de transición de gobierno autoritario a regímenes democráticos. Entonces, parece importante hacer ese señalamiento. Siguiendo esa reflexión, parece ser que puede haber también la posibilidad de que haya en el futuro una institución permanente que efectúe ese caso de reconocimiento. Entonces, eso sí, evidentemente, todo lo que tiene que ver con modificación orgánica de la estructura del Estado requiere un proceso legal. Pero de la forma en como nosotros vemos esta cuestión, como el subsecretario muy bien lo dijo, la forma en cómo está planteada la redacción es autoconsistente, ¿ya? Sin perjuicio de hacer estos bemoles de diferenciación entre aquellos procesos. La única diferencia de un proceso, para tampoco ser incompleto en la información que estoy entregando, en la letra B, la Corporación de Reparación fue creada por ley justamente como continuadora legal de la Comisión RETIC, porque se estimó que habían casos que no habían tenido el tiempo suficiente y por lo tanto ahí se asignó un staff de personas que realizaron esa investigación administrativa con posterioridad a eso. Pero eso fue una reflexión a la que llegó tanto el Gobierno como el Congreso en su momento. Y luego la Comisión Valech II también hace un proceso de reevaluación de otros casos que ni siquiera la Corporación había alcanzado a poder analizar para los casos de detenidos y ejecutados, detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, presidenta. No sé si corresponde a extenderme directamente sobre las votaciones separadas que se pidieron de la letra G. Creo que tal vez sea mejor cerrar este punto, que los autores puedan presentar sus fundamentaciones respecto de estas dos mociones de la letra E, presidenta, pero también tenemos, a la inquietud que planteó el diputado Lago Marcino, una reflexión de por qué son dos mecanismos distintos. Porque una cosa es el ejercicio de comisiones o organismos que estén hechos para crear y analizar una serie de cantidad de casos muy grandes, y el otro el mecanismo residual de la letra G, que también tiene su propia lógica, pero es para tratar casos específicos en los cuales las instancias más grandes han sido insuficientes, presidente. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra al diputado Kaiser para que fundamente su indicación y luego al diputado Guzmán. Muchas gracias, señora presidenta. Si usted ve y vemos el proyecto de ley en su totalidad, con sus distintos elementos, vemos que efectivamente tienen algunos elementos de discrecionalidad que son bastante preocupantes. Por ejemplo, el de ordenar al registro civil entregar un rol único nacional en caso de que una persona no lo tuviese. Eso me parece a mí absolutamente sorprendente, porque ¿quién en Chile no tiene un RUN? Esa es una cédula de identidad, una inscripción en el registro civil. O sea, me parece muy... Sí, lo sé, pero es que lo estoy formulando simplemente en razón de cuando hablan de discrecionalidad, porque se abre un espacio de discrecionalidad, más allá de si había gente que no tuviese o no la tuviese, ¿ya? Segundo punto es, por ejemplo, que se le asigna al registro civil que en caso que los tuviere, tiene que consignar los datos de nacionalidad, fecha de nacimiento, cosas por el estilo, en caso que los tuviere. O sea, estamos hablando de que la identificación sería... La identificación para llegar al registro sería un poquitito al lote desde el punto de vista de completar todos los datos de una persona que supuestamente es ciudadano chileno. ¿Ya? Si la administración chilena viene desde 1810, 1818 con altos y bajos, pero no tan mal como para no saber si alguien es nacional de nuestro país o no lo es. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la indicación que nosotros estamos planteando? Estamos planteando simplemente que haya orden en esto. Y eso significa que los organismos o la fuente de las personas que pueden ser incluidas en este listado, más allá de las 4 fuentes originales, ¿ya? Porque aquí nos están tocando las 4 fuentes originales, que esas personas que sean integradas, a ver, aquí lo tenía, de la mano de un procedimiento que haya sido reconocido legalmente, y sería, por ejemplo, el proceso de búsqueda, el plan de búsqueda que tiene en este momento, ha sido reconocido legalmente, ha sido reconocido por el Congreso a través de asignarle presupuesto en la ley de presupuesto. Nosotros le asignamos en ese sentido y le reconocimos no solamente su existencia, sino que le asignamos dinero, ¿de acuerdo? Reconocido legalmente. Y por otro lado, que sea de la misma calidad, cuanto menos, ¿no? De la misma naturaleza que los informes precedentes.
¿Por qué? Porque también se requiere de un mínimo de calidad investigativa, de un mínimo de calidad en el trabajo que se realizó a la hora de determinar si una persona tiene que incluirse dentro de estos listados o no. Entonces, por eso, y en ese sentido estamos hasta cierto punto de acuerdo con el gobierno. Tienen que ser de la misma naturaleza y estamos hablando de la misma calidad, ¿no? No puede ser cualquier organismo, cualquier ONG, no puede ser de cualquier grupo de la sociedad civil que simplemente se articulan y presentan a personas para ser incluidos en el listado. No, tiene que ser de la misma naturaleza, con un respaldo legal, aunque sea desde el punto de vista presupuestario, quienes puedan articularse en torno para incluir personas en este listado. De otra manera pierde seriedad también, señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Diputado Guzmán. Gracias, presidenta. Presidenta, yo primero señalar que creo que la indicación del diputado Kaiser es más precisa que la que he presentado yo. Por tanto, voy a adherir a la del diputado Kaiser sin perjuicio de no retirar la mía, porque si se rechaza quiero que igualmente se vote, o sea, si se llega a rechazar. Cuando uno ve cuáles son los insumos del registro, habla de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que fue creada por decreto supremo. Letra B, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que fue creada por ley, ¿ya? Letra C, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que fue creada mediante decreto supremo. Y la letra D, la Comisión Asesora para Calificación de Detenidos Desaparecidos, etcétera, también creada por decreto supremo. Pero cuando uno revisa esto, yo creo que lo que nosotros estamos pidiendo es que cualquier otro informe tenga la misma calidad, pero que sea creado por ley, por cuanto las circunstancias en las cuales se crearon estas comisiones a través de decreto supremo eran distintas. Y posteriormente sí fueron reconocidos por actos legales, como por ejemplo lo decía Esteban, respecto a las indemnizaciones o los actos reparatorios que se tomaron posteriormente. Entonces nosotros lo que planteamos en definitiva es que cualquier otro instrumento sea un instrumento ya sea creado por una ley o reconocido por una ley en un acto posterior. No tiene nada más complejo que eso y creo que perfecciona la redacción de la letra E sin perjudicar, sin ensuciar y sin enredar el proyecto en la forma que está. Diputado Lagomarsino, usted quería hacer una pregunta. Disculpe que me anticipe, presidenta. O sea, yo veo esto como un conjunto, pero veo que el subsecretario se abrió al planteamiento del diputado Guzmán. Pero si es que el diputado lo vi en su gesticulación corporal. Pero si es que se abre efectivamente, prefiero dejar mi duda para cuando votemos el G. Gracias, diputado. Le voy a pasar la palabra a las diputadas Pizarro, luego al Ejecutivo y votamos la letra E. Yo quiero señalar que uno de los objetivos también de esto es que en el futuro nadie se apropie de la condición de detenido desaparecido o detenida desaparecida cuando no lo es. Nadie. Porque si alguien lo pretende hacer y no lo es, va a buscar alguna forma de sacar beneficio de algo de lo que no se saca. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo con la indicación del diputado Kaiser. Con esta direccionalidad que yo le doy. Perdón, o del diputado Guzmán. Que se allanó a la del diputado Kaiser. Sí, bueno. Gracias, diputada, y ahora le entrego a la subsecretaría y votamos la indicación. Presidenta, yo no quiero hacerlos perder tiempo, yo simplemente quisiera destacar que ese es el tipo de conversación que yo esperaría que sigamos teniendo en adelante. Agradezco la propuesta, diputado Kaiser, por su intermedio, así que yo creo que me expresé al parecer con mi gestualidad y por supuesto estamos de acuerdo escuchando que es un aporte a la clarificación de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Secretario, entonces vamos a votar la indicación del diputado Kaiser. Sugiero poder aprobarla por unanimidad. No, momento. Para entender,
Diputado Guzmán, usted se adhiere a la del diputado Kaiser, ¿cierto? Entonces Kaiser y Guzmán. Ahora sí. Ahora sí. ¿Hay unanimidad para aprobar la indicación del diputado Kaiser? Diputada Pizarro. Bien. Con la misma votación se entiende rechazada la del diputado Guzmán. Sin entrar en mayor profundidad y ya que no hay ninguna indicación, ¿podemos votar la letra F por unanimidad? ¿Refiere a las sentencias judiciales? Ahora vamos a la letra E. Perdón, G. Estoy con los lentes al revés. Ya. Hay una votación separada, digamos. Claro, es votación separada. ¿No? Votación separada, entonces, secretario. No, por supuesto. Diputado Lagomarsino. Es que yo sé que hay mucho ánimo de avanzar, pero la historia de la ley es muy relevante. Aquí plantea la letra G en referencia al inciso 3º del artículo 3º de la presente ley. Y si uno va allí, plantea que esta resolución va a realizarse mediante el mecanismo estandarizado que se defina para tal efecto en el reglamento al que hace referencia el artículo 8º. Entonces, como referencia de referencia a referencia. Entonces, a mí me genera preocupación en función de la discrecionalidad que estamos evitando, que la resolución es de la Subsecretaría de Derechos Humanos por un reglamento que también es emitido por el mismo Ejecutivo. Obviamente yo espero que aquello pueda ser subsanado, que lo reflexione quizás el Ejecutivo para una próxima sesión y pueda ser subsanado en aquello. O sea, no sé si me explico, pero yo voy a votar a favor. Le doy la palabra a don Esteban Miranda y hacemos votación separada. Yo, Presidenta, con respecto a esto, efectivamente es un tema que ha suscitado atención. Han habido parlamentarios que en las sesiones anteriores también se han referido al punto, en particular el diputado Guzmán, que es el autor de la moción, y en lo que ha referido en esa circunstancia ha sido su duda con respecto a el carácter discrecional que tiene el hecho de que una autoridad administrativa formalice un acto administrativo, en este caso una resolución, para entregar esta calidad de acuerdo con la integración de la nómina y después del registro. En las múltiples referencias que hace mención el diputado Lagomarsino. Aquí es importante retroceder un poco para ver el contexto y cómo este proyecto de ley se comunica con el Plan Nacional de Búsqueda. Eso fue algo que el ministro expuso y el subsecretario también lo reiteró. Esto es una acción complementaria, porque el diputado Lagomarsino planteó, si este proyecto no prospera, ¿pone en peligro alguna de las acciones del plan? La verdad es que no. El plan tiene su propio decreto supremo, que yo lo tengo aquí, que es el decreto supremo número 98 del año pasado, que tiene un plan de trabajo y un conjunto de acciones para llevar adelante el proceso de búsqueda administrativa y de verdad y justicia, porque también tiene su complemento en términos de las causas judiciales. Ese proceso de determinación de la llamada nómina única, que es una parte del trabajo que está dentro del itinerario de trabajo del plan que el subsecretario describió y que hoy día se encuentra en elaboración, y como él mismo lo mencionó, está actualmente en el Comité de Seguimiento y Participación, que es una instancia que está regulada por el decreto, que lo componen organizaciones de la sociedad civil, expertos de la academia de distintas universidades de mucha reputación, donde están involucradas tanto la Universidad de Chile como la Universidad Austral, la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales. Entonces es un órgano colegiado que aporta de distintas circunstancias la revisión de cada uno de los casos, justamente en el interés de la precisión, que es como lo decía la diputada, las organizaciones han manifestado tanto en el Comité de Seguimiento, que se constituyó este año y eligió su presidenta, como en sus propias y respectivas formas de expresión, su deseo de que esto sea lo más preciso posible, en la atención a la precisión, que nadie esté incorrectamente consignado en la nómina por razones distintas o circunstancias distintas, o que falte una persona que no deba estarlo también. Ese es un interés común y compartido por el esfuerzo del plan de búsqueda y lo que las organizaciones han planteado, y por supuesto que las universidades, en su participación dentro del Comité de Seguimiento y Participación, cumplen esa función de revisión de tipo académico. Ese trabajo está reflejado en el complemento que tiene con este proyecto, en el sentido que el subsecretario tiene que elaborar una nómina
que está haciendo en proceso de trabajo y desarrollo para el envío al registro civil. Ahora, a la pregunta del diputado Lagomarsino, esa nómina va a tener una primera versión que está justamente en la revisión que planteaba el subsecretario en su proceso. Este instrumento está pensado justamente para aquellos casos en que no tenemos alguna de las fuentes directas que están referidas antes para la inclusión de la nómina. Yo sé que puede ser un poco difícil de creer, pero hay casos respecto a eso, ¿ya? No son muchos, son bastante particulares, individuales. Pero hay casos que no fueron atestiguados porque no tenían familia en Chile que hiciera las denuncias o pidiera la información o la constitución de las comisiones respectivas, como en el caso de la Comisión RETIC o la Comisión Valech II, o que no tenían una acción judicial interpuesta, ¿ya? El Ejecutivo el año pasado terminó de interponer todas las acciones judiciales que estaban pendientes respecto de aquellas personas víctimas de desaparición forzada que no tenían una causa judicial. Nuestra obligación funcionaria es, en caso de que nos enteremos de un caso, además de comenzar el proceso de elaboración del informe técnico que sustenta esta resolución, tenemos que establecer la denuncia igual, y además tenemos facultad de querella en el caso de desaparición forzada, como ministerio. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo de mucha seriedad de un órgano colegiado que tiene miradas distintas para hacer la determinación de cada caso. La forma en cómo está redactado el inciso tercero del artículo tercero que dice el diputado, que es el que se remite el G, es justamente que la resolución del subsecretario, que es un acto administrativo que formaliza un proceso, lo que pone término, tiene como sustento un informe que yo estoy aquí dando la explicación con respecto a que tiene ese proceso de elaboración, de acuerdo con la distribución de las tareas del trabajo del plan. Ahora, entendemos que eso es un complemento legal, entendemos que eso satisface estándares de racionalidad, pero como el secretario planteó, si hay una posibilidad de perfeccionar esa redacción, es importante, sin perjuicio de que esta literal es muy necesario, ¿ya? Eso quisiera dejarlo claro porque tenemos casos donde efectivamente tenemos cuerpos donde no había querellas, se tuvieron que interponer las querellas, entonces sí tenemos circunstancias anómalas que tenemos que canalizar de alguna forma, de otra forma la nómina está incompleta y el Estado no está reconociendo a todas las víctimas del periodo que estamos conversando, Presidenta. Muchas gracias. Primero tiene la palabra el diputado Guzmán y luego el diputado Kaiser. Presidenta, primero me voy a hacer cargo de algo que ha señalado el asesor Esteban Miranda respecto a aquellos casos en que no había una acción judicial ni tampoco están reconocidos por las comisiones creadas por ley. Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es ejercer la acción judicial. Por tanto, lo más seguro que esa acción judicial va a tener una sentencia que en atención a lo que aprobamos ya en la letra F, va a permitir la inclusión de esa persona en el registro. Por tanto, es una cuestión que está sujeta a un plazo, que es la tramitación judicial, pero en la práctica va a haber una sentencia que va a habilitar la inscripción. Y ahora sí, haciéndome cargo de la indicación de votación separada, nosotros tenemos dos grupos de instrumentos que nutren este registro. El primer grupo tiene que ver con las comisiones, ya comisiones o instrumentos creados por la ley, como lo hemos aprobado en esta comisión. Y el segundo grupo tiene que ver con sentencias judiciales, ¿cierto? En ambos instrumentos son instrumentos que tienen una rigurosidad técnica bastante precisa, con imparcialidad, que las comisiones te dan cierta tranquilidad respecto a la forma en que se tramita, transparencia, etcétera. Lo mismo que una sentencia judicial, por los estándares probatorios, por los requisitos que en definitiva te exige la propia ley para poder llegar a estos instrumentos. Pero en el caso de la letra G, son resoluciones que va a dictar el subsecretario y por tanto le quitan, y no es que yo ponga en duda al subsecretario, al contrario, tengo la mejor impresión de él, pero esto queda abierto en el futuro a cualquier subsecretario. Y en la práctica le quitan esos estándares de rigurosidad, esos estándares de calidad técnica, probatorios, que en definitiva sí tenemos en los otros informes y sentencias elaboradas por comisiones creadas por ley o por sentencias judiciales. Esa es la razón por la cual yo presento esta votación separada, porque así como ha señalado el diputado Lagomarsino, lo que no podemos dejar abierto es la posibilidad, remota, pero posibilidad, de que exista algún nivel de discrecionalidad. Y creo que si nos encontramos en situaciones de personas que no están reconocidas por comisiones y que no están reconocidas tampoco por sentencias judiciales porque no se ha hecho la acción, lo que va a hacer el Ministerio siempre es presentar la acción. Y finalmente vamos a llegar igual en la inclusión a través de una sentencia judicial. Eso, Presidenta. Diputado Kaiser. Primero, señora Presidenta, adhiero 100% a lo que plantea el diputado Guzmán. Quería solamente incluir un elemento. ¿Cuál es? Que nuevamente más adelante en la norma
se establece la posibilidad de inscripción en el registro civil, la obligación del registro civil de crear un RUN, la libertad de inscribir aun cuando no existan datos tan importantes como la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el nombre y apellido de los progenitores, la profesión o oficio, la fecha en que la persona fue arrestada. Es decir, usted literalmente, si quisiese utilizar esto mal, discrecionalmente desde la subsecretaría, usted podría crear personas que nunca existieron, ficticias, e incluirlas en el registro. Y eso creo que no es ninguna garantía para nadie, porque así como al ser subsecretario se le puede, probablemente no se le ocurra hacer algo así, ¿ya? Pero en un futuro nadie nos dice que haya otras personas de la misma calidad moral ocupando ese cargo, y yo prefiero que las cosas queden con doble seguro, y en ese sentido lo que plantea el diputado Guzmán libera al subsecretario, por lo demás, también de tener que tomar la decisión de meter o no a una persona con antecedentes insuficientes al listado, permitiendo que el proceso judicial concluya con la investigación y establezca si efectivamente esa persona merece o es necesario que esté considerada en este documento. Muchísimas gracias. En este registro, disculpe. Diputada Pizarro. Sí, yo creo que este proyecto de ley, esta moción, tiene que ser tan rigurosa que permita que ese registro de verdad sea reparatorio, no solo para las familias, para el país. Y por lo tanto, tengo coincidencia con lo que señala el diputado Guzmán. Por lo tanto, creo que hay que buscar una mejor redacción donde la rigurosidad de lo que vayamos incorporando como nombre de víctimas en el futuro, porque sin duda, yo el otro día ponía en el ejemplo, nosotros en dictadura hablábamos de 3.000 víctimas y el reconocimiento de la gente que ha ido a denunciar es mucho menos, y eso pasa en Argentina y pasa en todo el continente. Pero también me preocupa que en el futuro cualquier nombre que entre desacredite algo que no se debe desacreditar nunca. Entonces yo sugiero, si se me permite, ver una redacción con el Ejecutivo y proponerla en la próxima sesión, si así les parece. O el diputado Guzmán también, si les parece. Yo quisiera que quedáramos en reflexión hasta la próxima, diputado Guzmán. Presidenta, yo creo que la letra F, que son las sentencias, soluciona en gran medida el poder incorporar personas que no estén en los registros ni estén con sentencia judicial. Pero para poder activar la letra F, yo creo que debiese existir la obligación para el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos de presentar las acciones judiciales que correspondan cuando se encuentren en una situación de persona que eventualmente pueda ser calificada como... ¿Existe como obligación legal? Yo, quizás como para mejorar la redacción. Sí, diputada Pizarro, y ya estamos en la hora, así que después de esto voy a levantar la sesión. Podemos seguir tocando el punto para la próxima. No, primero quiero agradecer la preocupación positiva en relación a esto, pero quiero decir algo. Yo creo que hay que ver bien qué incorporamos, porque las causas de derechos humanos han demorado 30 años. Y las nuevas denuncias me preocupa que se extiendan en ese tiempo porque están en el sistema antiguo. Y es que a eso voy. O sea, las causas recién se están cerrando. Entonces yo no creo que ese sea el camino en relación a que es el antiguo sistema el que ve estas causas, y por lo tanto su eternización va a ser una nueva forma de revictimización a quien se atrevió a denunciar después de tantos años. Entonces, busquemos una mejor forma. Voy a pedirle al Ejecutivo que en el intertanto, tenemos una semana distrital de por medio, nos puedan hacer una propuesta y por lo tanto, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.